This is International Series number 286. Direct, Kenny Stewart. Distribuidor directo de diamante, Kenny Stewart. Dynamite. Bien, dinámico. All right. Muy bien. Well, Bien. Bill didn't mention to you what my job is this morning is, I guess it's still morning, isn't it? Is it morning? Bill les ha mencionado cuál es mi función esta mañana. Creo que es todavía por la mañana, ¿no? I kind of lose track of time every once in a while, but what De vez en cuando pierdo la noción del tiempo. we're going to do, or I'm going to do this afternoon, is I'm going to talk to you about building an organization. I Lo que yo voy a hablar con ustedes esta tarde es acerca de construir una organización. think that a lot of times we get into the business and we don't realize that Y creo que muchas veces nosotros entramos en el negocio y no nos damos cuenta we're really talking about building an organization as big as the one that's in this room. que lo que estamos hablando es construir una organización tan grande como la que está hoy aquí en este salón. See, I really believe as I'm sitting up here and talking to each one of you, Y yo realmente creo, cuando estoy aquí sentado hablando con cada uno de ustedes, that if you will take home the information you're picking up this weekend and you que si tú te vas y te llevas a casa la información que vas a recoger esta semana, will apply it, it won't be just your business, it'll even be no va a pasar mucho tiempo en que no sea solamente tu negocio, more than that. It'll be each one of you. I hope that you can pick up the vision that you can, each one of you, in the next 2 or 3, 4 years, have an organization just this big. See, lo que quiero que te des cuenta es que tú y que cada uno de los que están aquí pueden en un periodo de 2, 3, 4 años tener una organización tan grande como esta. I believe that. I honestly believe that. I don't Yo honestamente creo que eso es posible. have any doubt about it. Y'all, how do y'all feel about that? Do you? Okay, you know, one of the things in building an organization or building the Amway business in Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos construyendo una organización en este negocio general is that you want to understand ahead of time es que generalmente tienes que entender that we're talking about a big business. We're que estamos hablando de un negocio grande. talking about your business. Where all of a sudden when you sign that application, Repentinamente cuando tú firmas esa aplicación, now maybe for the first time in your life, ahora a lo mejor por primera vez en tu vida, you're in business for yourself. tienes un negocio propio. And anytime you're in business for yourself, there's going to be times where you're going to have to take the attitude that Y muchas veces cuando tú estás en negocio, en tu negocio propio, vas a tener que tomar la actitud Don and I took in the business as we were building. We just flat que Donna y yo tomamos al principio en el negocio. Nosotros simplemente accepted the fact that we were in business for ourselves. aceptamos el hecho de que estábamos en un negocio propio. In any business, we were going to have to put a priority on it. Y como en cualquier negocio íbamos a tener que establecer ciertas prioridades, That we were going to have to go out and that we were going to have to roll up our sleeves, take que muchas veces íbamos a tener que salir y remangarnos las mangas de la camisa, off our coats, roll up our sleeves, quitarnos el saco, maybe sweat a little and get a little inconvenient at times. sudar un poco y pasar por algunos inconvenientes. Because we understood that all business is going to take some work. Porque nosotros entendíamos que todo negocio iba a tomar algo de trabajo. What we need to understand, though, is Lo que tenemos que entender, sin embargo, that this business is not an ongoing business que este negocio no es un negocio perpetuo in that it takes your effort constantly que va a tomar tu esfuerzo constantemente for a 40-year period. por un periodo de 40 años. You see, the beauty of this business is there is an end result. The La belleza de este negocio es que hay un resultado final. end result is not a paycheck on Friday Y el resultado final no es un cheque el día 31 that you spend and then you go back and you put in the work again and then que tú lo gastas y después tienes que volver a poner el trabajo you nuevamente get another paycheck. y te pagan otro cheque. The end result of this business is there is no end result. El resultado final de este negocio es que no hay resultado final. See, what I'm saying is that you get the momentum going in this business and Lo que yo te estoy diciendo es que tú creas el momento de acción en este negocio start building an organization of people, y comienzas a construir una organización de personas and where there's a momentum created in this business, all y llega un momento en que hay un momento de inercia creado en el negocio of a sudden you've got a perpetual type situation taken off. que súbitamente tienes una situación perpetua de resultados que están haciendo. But what we want to understand is as we start that in creating the financial success that each Pero lo que tenemos que entender es que cuando comenzamos a crear los fundamentos de ese éxito financiero, one of us are looking for in this business, que en un final y en resumidas cuentas es lo que estamos buscando en este negocio, is that there are going to be some temporary inconveniences. es que va a haber algunos inconvenientes temporales.
In building an organization and dealing with people, there's going to be times where you're going to have to do some things that are a little uncomfortable for you. En construir una organización y trabajar con personas, vas a tener que hacer de vez en cuando cosas que no te sientes cómodo con ellas. I think any of you in the room that are in business for yourselves now or ever, Y sé que cada uno de ustedes que están aquí en este salón y que tienen negocios propios hoy, ever been in business, you know what I'm talking about. Every business, you have to inconvenience yourself. There's times where you have to do things that you don't necessarily enjoy. Que en todo negocio propio hay muchas veces que tú tienes que pasar por muchísimos inconvenientes, por cosas que necesariamente no te diviertes, que no disfrutas haciéndolas. But I can promise you one thing, Pero puedo prometerte una cosa, that if you will inconvenience yourself and que si tú pasas por esos inconvenientes create a new habit, y creas nuevos hábitos, all of a sudden it becomes simple to you. repentinamente todo se convierte en una cosa simple para ti. All of a sudden it's just part of your life, and that's Súbitamente es parte de tu vida, se convierte en algo innato. what building this business is all about. Y de eso es de lo que se trata el construir este negocio. Another thing that you need is, in building an organization, you need some determination. Otra cosa que tú necesitas en construir una organización de personas es la determinación. You need an attitude as you come into this business that you're not going to be in the business for 30 days. Tú necesitas una actitud cuando entras a este negocio que tú no vas a estar en el negocio por 30 días Try it and see what happens. y lo vas a tratar a ver qué pasa. I tell people constantly that if you're going to get in the business for 30 days, don't waste your time. Yo se lo digo a las personas constantemente que si tú vas a entrar en este negocio para probarlo 30 días, no pierdes tu tiempo. This business takes effort, and it takes consistent effort. And Este negocio toma esfuerzo y toma un esfuerzo consistente. over a period of time, there's a momentum created, but you're not going to create a momentum in this business in 30 days. Y después de un periodo de tiempo hay un momento de inercia que se crea, pero tú no vas a crear ese momento de inercia en 30 días. Another thing we want to understand, being business people now, is Otra cosa que tenemos que entender siendo personas de negocio ahora, that we're dealing in a business, and like all businesses, where there's delayed gratification that we have to deal with. que estamos en un negocio que como en cualquier otro negocio hay un principio que se llama de gratificación retardada que tenemos que entenderlo. You know, so many of us, we come into this business and we have this attitude I was talking about earlier, that we put in 5 days of effort and we Muchos entramos en el negocio y tenemos esa actitud de la cual estaba hablando anteriormente, que ponemos 5 días de esfuerzo get a paycheck. y queremos el cheque. And then we go out and we have a good time, and then on Monday morning we start back over and do the same thing. Y después nos gastamos ese cheque y el fin de semana y vamos el lunes por la mañana a trabajar, trabajamos otros 5 días para volver a tomar el otro cheque. What we have to understand about this business is Lo que nosotros tenemos que entender acerca de este negocio, it takes a good, I feel, generally, and que toma, yo creo que tengo el sentimiento, there's exceptions to every rule, but I feel it usually takes a year in this business y hay excepciones a cada regla, pero yo creo que toma aproximadamente 1 año en este to negocio really get a handle on what you're involved in. para realmente saber qué es lo que tú tienes en las manos y en qué estás envuelto. To understand that this business is just not a product business, it's more people-oriented. Que para darte cuenta de que este negocio no es un negocio de producto, que es más un negocio de personas. Most businesses are. So it takes a while to get to understand people and what you're involved in here. Así que toma un cierto tiempo el entender a las personas y entender en lo que tú estás envuelto en este negocio. Another thing, and this is the fun thing I have fun with, is I get excited about the idea of Y esta otra cosa es divertida. Yo me entusiasmo y me divierto acerca de la idea being in business for myself. I get excited about it. I share that excitement with people constantly. de que estoy en un negocio propio. Y yo comparto ese entusiasmo constantemente con las otras personas. You know why? ¿Sabes por qué? Because it's the only business I know of in the country today that you can't fail at. Porque es el único negocio en el país que yo conozco en el cual tú no puedes fracasar. You can't fail. You No puedes fracasar. ought to get excited about the idea. You can't fail in this business. Tú tienes que comenzar a entusiasmarte acerca de la idea que tú no puedes fracasar en este negocio. There is absolutely no way, if you keep on keeping on, Absolutamente no hay forma que si tú te mantienes haciendo las bases del negocio doing the basics over and over and over, una y otra vez, you can't fail. no puedes fracasar. You can quit, Tú puedes rajarte, but you can't fail at it. pero no puedes fracasar. So what I'm saying is, if you'll do the basics that I'm going to be talking about here for a little while,
Así que lo que yo te estoy diciendo es que si tú haces las bases de las cuales yo voy a estar hablando contigo aquí, over and over and over. una y otra vez, You're going to have some people get in. tú vas a tener algunas personas que You're entran, going to have some people quit. You're vas a tener a otras que se going rajan, to have some more people get in. You're going vas a tener a otras personas que entran to have some people quit. But y vas a tener a otras que se rajan. what you want to look at is Pero lo que tú tienes es que mirar the long-term picture of this business. You es tener la visión esa a largo plazo, want to understand that, yeah, you might sponsor 3 and 2 quit, and y tienes que pensar en que sí, tú puedes auspiciar a 3 y 2 se rajan, you might sponsor some more, and a few of those quit. y después auspicias a otros pocos y otros se rajan. But what you're doing is you're starting to create a momentum. Pero lo que tú estás haciendo es empezarte a crear ese momento de inercia. And a lot of times, the momentum is not really, we don't picture the momentum or start seeing the momentum in Y muchas veces nosotros no nos imaginamos ese momento o empezamos a ver ese the momento first day we get in the business or the first 30 days. So you el primer día o en los primeros 30 días que estamos en el want to negocio. understand that. Así que tú tienes que entender eso. Okay, now like all businesses, Entonces, como todo negocio, every business I've ever been involved in or any business you've ever been involved in, todo negocio en el cual yo he estado envuelto o en que tú has estado envuelto, you and I know that it takes a game plan, doesn't it? todos sabemos que necesita planear, ¿no es cierto? And what I want to talk about is what we have to do in Y lo que yo quiero hablar es que lo que tenemos que hacer, this business as far as a game plan. What kind of what are we really here, or si nos referimos a los planes que tenemos que tener en el negocio, what are we trying to accomplish in this business? ¿qué es lo que te estamos tratando dónde estamos tratando de llegar en este negocio? From the very beginning. Al principio. Well, we need a game plan. The game plan is here's what we're going to go with. Y tenemos que tener un plan. Y ese plan empieza así. Our objective in this business in the very beginning is to create a good foundation in that first year for diamondship. Lo que nosotros queremos hacer es en ese primer año en el negocio, crear buenos y sólidos fundamentos para una distribución diamante. Isn't that what we're all in this business for, is to go diamond? ¿No es ese el objetivo que todos tenemos en este negocio? ¿Llegar a diamante? Okay, if we're in the business to go diamond, then to create a good diamondship, we Así que si estamos en el negocio para llegar a diamante, para crear unos buenos fundamentos de diamante, need a good foundation. necesitamos unas bases sólidas. Now, here's what we're teaching now. We're teaching that your objective in this business is Y esto es lo que nosotros estamos enseñando ahora. Nosotros estamos enseñando que tu objetivo en este negocio to get 12 PV checks by the 12th month in the business. es crear 12 cheques de PV en los primeros 12 meses en el negocio. Now, I want you to understand what I'm talking about here. I'm talking about 12 PV checks. Vamos a ver si entendemos lo que yo estoy hablando aquí. Now, I don't know how many you're going to have to sponsor. Yo no sé cuántos tú vas a tener que auspiciar. I don't know how many people you're going to have to talk to and how many people you're going to sponsor Yo no sé con cuántas personas tú vas a tener que hablar o cuántas personas van a tener que entrar al negocio. to create 12 PV checks by the end of the first year in the business. Para que al final del primer año en el negocio, de tu negocio estén saliendo, en otras palabras, hayan 12 patas que estén cobrando cheques. I have no idea. It's going to be different for everybody. There's some of us that might have to sponsor 30, 40, 50 people. Yo no tengo ni idea, es diferente para cada persona. Hay personas que van a tener que auspiciar 30, otras 40, otras 50 personas. There might be some of the rest of us that might have to just go out and sponsor 15. I don't know. Y puede que para otros sea más fácil y nada más que tenga que auspiciar a 15. Yo no sé. But our objective is to get 12 PV checks. Pero nuestro objetivo es que al final de ese primer año tener esos 12 cheques de PV saliendo de tu organización. Now, what I'm talking about here in way of PV checks is anybody's doing 100 or more. Lo que estamos hablando cuando hablamos de cheques de PV es que cada quien haga por encima de las 25,000 pesetas o más. If you've got 12 people that are doing 100 PV or more, Si tú tienes 12 organizaciones en las cuales se mueven por encima de las 25,000 pesetas o más, you're going to have some active things going on in your organization. tú vas a tener cosas activas pasando en tu organización. Now, we got to accept, as I said, that some of them are going to quit. Tenemos que aceptar que algunos de ellos se van a rajar. Some of the people you're going to sponsor are not going to be ready to build the business right now. Y otras personas a las cuales nosotros auspiciamos no van a estar preparadas para construir el negocio ahora Some mismo. of the people that you're going to sponsor are going to be ready right now.
Y a otras personas que tú auspicias van a estar ahora mismo preparados para arrancar contigo. But you need to create 12 PV checks. Now, here's the beauty of that game plan. Pero tienes que crearte 12 patas que estén generando cheques o más. Y aquí viene la belleza de este plan. It solves just about every problem that you'll ever have in this business. Esto resuelve casi todos los problemas que tú puedas tener en este negocio. Width is generally the biggest problem people have in this business. La anchura es casi siempre, generalmente, el mayor problema que las personas tienen en este negocio. They have problems because they don't have width. Las personas tienen problemas porque no tienen anchura en el negocio. They don't have enough width. No tienen la suficiente anchura. If you've got 12 PV checks, Si tú tienes 12 cheques de PV by saliendo, the end of the year, picture this if you can in your mind. Imagínate esto si tú puedes en la mente. If in the 13th month, En el mes número 13, one of them quits, si alguno de ellos entonces se raja, what do you got to do? ¿qué es lo que tú tienes que hacer? You got to sponsor another one. Tienes que oficiar a otro. So you always have 12 PV checks or 12 front line that are doing 100 or more. Así es que tú tienes 12 siempre vas a estar teniendo 12 organizaciones que están por encima de 25,000 pesetas. You've got 12 active, listen to this, you got 12 active distributorships that you can work with. Tú tienes entonces 12 distribuciones activas con las cuales puedes trabajar. It's a lot easier to work with 12 active distributorships than it is with 3, isn't it? Es mucho más fácil trabajar con 12 organizaciones activas que con 3, ¿no es cierto? Have you all found that to be true? ¿Todos se han dado cuenta de que eso es cierto? You see, what happens is it automatically puts you in a position Lo que ocurre es que automáticamente te pone a ti en la posición where you're not wasting time with your people. en que no estás perdiendo tiempo con tu gente. You know where to work. You Tú sabes dónde trabajar. know where to work. You can see the PV coming up through that leg. Tú te estás viendo el PV que va entrando de esa organización, de esa pata. It keeps you from dwelling on the negative. Te evita el estarte revolcando en el negativo. It keeps you from sitting there with your 3 legs or Te evita el estar sentado ahí con tus 3 organizaciones, 2 legs or 1 leg, o con tus 2 patas, o con la única pata, and when a problem comes up in that organization, it takes your attitude with it because it's the only leg you got. y cuando tienes un problema en esa organización, ese problema se lleva consigo tu actitud porque es la única pata que tú tienes. But if you've got 12, if there's a situation that you have to deal with here, Pero si tú tienes 2 y hay alguna situación que tú tienes que resolver you aquí, can deal with it and you can go over and work with your excited legs. tú puedes resolver esa situación y después ir a trabajar con tus patas entusiasmadas. So what it does is it automatically controls your environment. It Lo que esto hace entonces es que automáticamente controla tu ambiente helps you to keep a good positive attitude y te ayuda a mantener una buena actitud positiva in the business. en el negocio. It keeps you, as I said, out of the management stage. Te quita, como he dicho, de la parte administrativa del negocio. It keeps you in a position where you're constantly working with new people. Te pone en la situación donde tú estás constantemente trabajando con gente nueva. It keeps you in the creative stage. Te pone entonces en la etapa creativa del negocio. Right? Because you're constantly sponsoring new people. ¿Por qué? Porque tú estás constantemente auspiciando gente nueva. Because as somebody drops out, you replace them, and Porque si alguien se raja, tú lo reemplazas then you go on with the business. y sigues adelante con tu negocio. Constantly got 12 PV checks you're working with. Y siempre estás trabajando con 12 organizaciones que están haciendo por encima de 25,000 pesetas o más. Here's the best part of the whole thing. Y aquí viene la mejor parte de todo esto. It keeps you profitable. Te mantiene ganando dinero. You make money that way. De esa forma ganas dinero. If you got 12 PV checks, you're making money. Si tú tienes 12 distribuciones que están activas, estás ganando dinero. How many of you got in the business to make money? ¿Cuántos de ustedes han entrado en el negocio para ganar dinero? Dumb question, right? We all got in the business to make money. No cuestiones eso. Todos hemos entrado en el negocio para ganar dinero. So if you want to make money, Entonces, si tú quieres ganar dinero, what do? You set up the foundation. Now here's si tú, entonces, ¿qué es lo que tú haces? Estableces las bases. the beauty of this whole thing. Y aquí está la belleza de todo esto. If you're making money Si tú estás ganando dinero at that point because you got the width, en ese momento porque tienes la anchura, but at the same time, at the end of the year,
pero al mismo tiempo, al final del año, you got the foundation for diamond. tú tienes los fundamentos o las bases para el diamante. All of a sudden, we're not sitting here spinning our wheels at all. No estamos aquí en este otro lado gastando nuestras energías por gusto. We were getting the whole thing accomplished. We're going where we want to go. Estamos aquí en este otro lugar haciendo lo que nosotros queremos hacer para obtener los resultados deseados. And we're starting out with the right foundation. Así que vamos a llegar donde queremos llegar y comenzamos con las bases apropiadas. Now, the question always is, okay, I understand that, Ken. La pregunta siempre es, sí, yo entiendo todo But eso, how do we build the foundation? I mean, what do we do? pero ¿cómo yo llego a, a crear esas bases? ¿Qué es lo que hago? Okay, here's what we're talking about. Bien, aquí de eso es lo que vamos a hablar. In accomplishing 12 PV checks, or let's say, En llegar a tener esos 12 distribuciones activas o, por decir, as an example, one per month, por ejemplo, una mensual, we've got to start drawing circles, don't we? tenemos que comenzar a enseñar el plan activamente, ¿verdad? Now, what we want to do Lo que queremos hacer, is we want to throw mud against the wall. We want to get excited about what we're doing. We want lo que es que tenemos que entusiasmarnos con lo que tenemos. to share it with everybody. Que tenemos que empezarlo a compartir con todo el mundo. But make sure that it's quality mud you're throwing. Pero asegúrate que estás entre el gentes de calidad con las que lo estás compartiendo. You understand what I'm saying? ¿Entienden lo que digo? I'm saying just this. Lo que estoy diciendo es esto. Don and I, I'll just share this with you real quick. Don and I, in Voy a compartir con esto con ustedes rápidamente. Donna y yo, our 13th month, we were a month short, and our 13th month had our sixth leg for diamond chip. teníamos ya en vista y encaminadas las 6 patas nuestras para el diamante. You know why? ¿Sabes por qué? Because we drew at least 20 quality circles per month. Porque nosotros enseñamos por lo menos 20 círculos de calidad mensualmente. 20 quality circles per month. 20 círculos de calidad. What am I talking about when I talk about quality circles? ¿A qué me refiero cuando digo círculos de calidad? I'm talking about getting it in front of the husband and wife. Yo estoy hablando de sentarme enfrente de la mujer y el hombre. The best way to sponsor people in this business is La mejor forma de auspiciar a la gente en este negocio you and your wife es tú y tu esposa sit down with him and his wife sentado con él y su esposa at their kitchen table en su mesa de la cocina with a legal pad and a cup of coffee. con hierba legal y café. And just sit down and share the idea with them. Y te sientas con ellos y compartes la idea. That's all you're doing. Don't sell them on it. Just Eso es lo que tú haces. No se las vendas. share the idea with them. Simplemente comparte la idea con ellos. Make sure that if it's in a home meeting or Asegúrate de que si es en una reunión en una casa if it's in an open meeting, o si es en una reunión abierta, make sure that you utilize the most valuable part of that meeting. asegúrate de que tú utilizas la parte más valiosa de esa Don't reunión. know what it is? ¿Saben cuál es la parte más valiosa de una reunión? It's the meeting after the meeting. Es la reunión después de la reunión. That's where you're sitting there and you're talking to the people and you're bringing up Amway. Ahí es donde tú te sientas con las personas y empiezas a hablar directamente con ellas y te enteras finding out what their true objections to the business are. cuáles son las objeciones reales que tienen esta pareja. And you're sitting around with a cup of coffee and Y te sientas con una taza de a café bar in your hand. And you're sitting there, you're just carrying on a good conversation with them, finding out what their situations are. y estableces una buena conversación con ellos y te enteras de cuál es realmente su situación. Share with them a little about how you felt about the business in the beginning. Comparte con ellos cómo tú te sentías acerca del negocio al principio. Use that feel, felt, found. Utiliza ese me siento de la misma forma, yo te entiendo, pero mira lo que yo encontré Constantly as you're Constantemente. growing the business. mientras construyes el negocio. But also at the same time, work towards getting a second look. Pero al mismo tiempo, trabájalos guiados a que vean el plan por segunda vez. Accomplishing a second look in the business. Llévalos a que vean por segunda vez el negocio. Be always aware of the house meetings that you can attend. Siempre mantente enterado de las reuniones en distintas casas que tú puedes ir.
Be always aware of the open meetings, of the rallies. Talk about them. Be excited about it. Siempre mantente al corriente de los rallies que hay en tu área, de las reuniones abiertas que hay en tu área. Promuévelas. Siempre estate al tanto de ello. You ain't seen nothing. Yeah, you ought to go to one of these rallies. Oh, muchacho, tú no has visto nada. Ustedes tienen que ir a uno de estos rallies para que veáis bien esto. See what's going on with it. See all the people. See the people from every occupation going. Para que veas a todas las personas que están envueltas en esto, para que veas personas de diferentes ocupaciones que están entusiasmados acerca de un futuro mejor. What I'm saying here is make sure that you don't get caught up just doing one-on-ones. Lo que yo te estoy diciendo es que te asegures de que tú no te estás atrapado nada más que haciendo uno a uno, Or just using the open meetings, o nada más que utilizando las reuniones abiertas, just using home meetings where somebody else is drawing the circles. o las reuniones en las casas donde hay otra persona enseñando los círculos. Work at creating a balance Trabaja hacia crear un balance in your business. en tu negocio. If you can keep that balance in your business and utilize each one of those ways of getting the circles in front of people, Si tú puedes establecer ese balance en tu organización y utilizar esas tres formas de enseñarle el plan a la gente, then what'll happen is they'll start doing the same thing. lo que va a ocurrir es que ellos van a empezar a duplicarte y a hacer lo mismo. And you'll start building an organization, which is what we're talking about right now. We're Y comienzas a construir una organización, que es de lo que estamos hablando en este momento. not just talking about sponsoring one person. No estamos hablando de auspiciar a una sola persona. The theme of this is to build an organization. El tema de esto es construir una organización. Now, as you sponsor new people, here's where a lot of people mess up a little. Y cuando tú auspicias a alguna persona, y aquí es cuando mucha gente cometen errores. As you sponsor new people, Mientras tú auspicias, cuando tú estés auspiciando a alguien, we find a lot of times people sponsoring by, here's a kid, I'll be back next week, get a few people together and I'll sponsor him for you. nos hemos enterado de que muchas personas cogen la carpeta, se la dan y dicen, aquí tienes tu carpeta, léela y nosotros vamos a venir la semana que viene, invítate unas cuantas personas y vamos a hacer una reunión para ti. It takes more than that, doesn't it? Toma un poco más que eso, ¿verdad? What we need to do, we need to sit down as we break that kit with somebody. Lo que tenemos que hacer es, cuando le estamos abriendo la carpeta a alguien, es sentarnos We need to sit down and not spend all night. Here, don't talk all night, y no pasar toda una noche. No te tomes toda una noche para esto. but spend a good hour breaking the kit with somebody. Pero pásate por una buena hora abriendo esa carpeta con la gente. Opening up, explain a little about the product if you haven't already. Explícale un poco acerca de los productos si ya los tienes. Explain to them how they order the product real quickly. They're not going to remember it all. We know that. Explícales cómo se llena la hoja de pedido. Rápidamente, sabemos que ellos no van a recordarse de todo en detalles. But get them started in the right direction. Pero haz que comiencen en una dirección correcta. Go over the 8-step pattern with them real quickly. Make sure they understand the curiosity approach. Revisa con ellos los 8 pasos del patrón del éxito. Asegúrate de que ellos entienden por qué utilizamos esa forma de invitar, que le llamamos la forma de curiosidad. Why we use the curiosity approach. Make sure they understand that not everybody's going to show up at the first meeting they have. Asegúrate de que ellos entienden que no todo el mundo va a venir a la primera reunión que tengan. Make sure that when you open that kit, you open your calendar up and you get 2 meetings out of these people. Asegúrate de que cuando tú estás abriendo la carpeta, tú abres tu calendario y estableces las pautas para por lo menos 2 reuniones con esa nueva pareja. If they're not ready to have meetings, what's that tell you? Si ellos no están preparados para tener ya su primera reunión, ¿qué es lo que eso te dice? They're one of the people that are not quite ready to build the business yet. Esas son las personas que no están preparadas para comenzar a construir el negocio ahora mismo. That doesn't mean you just flush them and leave them. No quiere decir necesariamente que tú los dejes abandonados y no vuelvas nunca más a ellos. They're just not quite ready. So if you're going to get that foundation of 12 in the first year, you need to go out and find somebody else. Lo que te quiere decir que ahora mismo no están preparados, así que si tú quieres crearte esas bases de las 12 organizaciones activas en el primer año, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que buscarte a otro. You might even mess up and at the end of the year have 16 that are doing PV checks. A lo mejor pues
lo fastidias un poco y al final del primer año, en vez de 12, tienes a 16 organizaciones activas. It'd be all right, wouldn't it? Sería fantástico, ¿no es cierto? Okay? But you constantly bring them in. Another thing you do when you open that kit Pero constantemente tú estás auspiciando gente. Otra cosa que tú haces cuando estás abriendo esa carpeta is you give them a calendar. es que tú le das un patrón del éxito. I think that's pretty standard in this organization now, is you give them a calendar. Eso es bien básico en nuestra organización. El patrón del éxito es muy importante. You can't build a business if you don't have a calendar. Tú no puedes construir el negocio si no tienes un calendario. Give them some more tapes. What kind of tapes? You always want to keep them motivated. Dale más cintas. Tú siempre quieres mantenerlos a ellos motivados. People don't build this business because they know how, they have the education. Las personas no construyen este negocio porque saben cómo y porque tienen la educación. People build this business because they're excited. All of a sudden they have some newfounded hope. Las personas construyen este negocio porque están entusiasmados. Súbitamente tienen otras nuevas esperanzas, nuevas fronteras. They're excited about what for one time in their life, they've got an opportunity. Por primera vez en su vida tienen una oportunidad, están realmente entusiasmados. Most people have never had one before. They've never had anybody that offered to help them like you're going to. Muchas de las personas nunca han tenido una oportunidad en su vida, nunca han tenido a nadie que haya llegado como tú has llegado a ofrecerse para ayudarlos a tener éxito en la vida. Make sure that you give them motivational tapes. Asegúrate de que tú le das cintas de motivación. In other words, stories of people who have been in this business. En otras palabras, historias de las personas que han estado en este negocio. I kind of teach that you give 2/3 rally tapes and 1/3 seminar tapes. Yo casi siempre enseño que tú le das 2/3 de cintas de rallies y 1/3 de cintas de seminarios. I'd rather them they got to be motivated so you can educate them. Ellos tienen que estar motivados para ser educados. How many of you went through high school and were bored to death? ¿Cuántos de ustedes pasaron por la escuela media y se aburrieron hasta la muerte? And you didn't learn anything. The reason you didn't learn anything is Y nunca aprendieron nada. La razón por la que nunca aprendieron nada, because you were bored. porque estabas aburrido. You weren't motivated. No estabas motivado. So we have to understand that in this business too. We got to keep the people motivated. Así que tenemos que entender que en este negocio también pasa lo mismo. Tenemos que mantener a las personas motivadas. How do we do that? ¿Cómo hacemos esto? Through the rally tapes. A través de las cintas de rally. Constantly. Constantemente. I also encourage them to buy a set of basics tapes. También, pues, los aconsejo de que compren las cintas básicas para comenzar. I encourage them to get that set of basic tapes because that helps them on getting some sort of a handle on the business. Porque esas cintas le ayudan a más o menos empezar a ver lo que tienen en las manos. A little education in the business. Y le dan le empiezan a dar la educación en el negocio. Make sure that also, as you're sitting there and breaking that kit with people, asegúrate de que también cuando estás abriéndole esa carpeta a la gente, that you explain the system lightly, not heavy. Que tú le explicas el negocio, el sistema que tenemos, por encima, superficialmente, no en toda su profundidad, but lightly. Ligeramente. I also tell him that there's a rally coming up, and I don't look for a commitment out of him that night on the rally. Pero también le dejo saber que cuándo es el próximo rally. No espero un compromiso firme de ellos esa noche. But I do make sure that he's aware that there's a rally coming up, and that's where the excitement is. That's where. Pero sí me aseguro de que ellos saben que va a haber un próximo rally y cuándo será. Porque ahí es donde está el entusiasmo. Where the knowledge of the business comes from. Y de ahí es donde viene el conocimiento de este negocio. Here's the last thing I do, and I make sure to do this too. I also have a prospect list. Y esto es lo otro que yo hago y me aseguro de que tienen una lista de candidatos. I help him with this prospect list. Y lo ayudo con esa lista de candidatos. I help him by opening up the Amagram. Lo ayudo abriendo el Amagram. Find out his friends, his relatives, people in the Amagram, all those things I use. Anything I can get him to start thinking about people he knows. Hago cualquier cosa que lo guíe a él a empezar a pensar en personas que ellos conocen. And I usually make two lists. One list is people out of town, and one... Y usualmente le pongo a hacer dos listas. Las listas de la gente en la ciudad. One list is people in town.
y la gente en la lista de larga distancia. And I work with him on that list constantly. Y constantemente trabajo con él en esa lista. Another thing I make sure to do is and this is probably the most important thing of everything I've mentioned. Y otra cosa que yo le dejo saber, y esto es probablemente lo más importante de todo lo que he mencionado, Is I'm a friend. es que yo soy un amigo. I watch his response to what I'm telling him. Yo observo detenidamente las respuestas que él me da cuando yo estoy hablando con él. I watch his body language. Observo detenidamente su lenguaje corporal. I watch how he hears and responds to what I'm saying. Observo detenidamente cómo él escucha y cómo responde a lo que yo le estoy diciendo. If he starts to back up, Si él comienza a echarse un poco para atrás, in some way I can pick that up, then en alguna forma yo me puedo dar I cuenta back off a little. y yo también me retraso un poquitico, Because he's not quite ready for everything that I'm going to tell him. porque él no está todavía preparado para todo lo que yo le voy a decir. But the most important thing Pero lo más importante in being a friend that en ser un amigo, you need to convey to that new person in starting to build an organization que es que tú tienes que llegar a esa persona y en construir una organización, is that you need to let him know that you're going to drive more miles es que tú le tienes que dejar saber a él que tú vas a conducir más kilómetros and you're going to invest more time and money y tú vas a invertir más dinero y más tiempo into his business than he is in the beginning. en su negocio de lo que él va a invertir al principio. I was promised that when I first got in the business, A mí se me fue prometido eso cuando yo entré al negocio and I'll never forget it, y yo nunca lo olvido. because all of a sudden I started realizing Y porque súbitamente yo comencé a darme cuenta how this business worked. de cómo funciona este You negocio. see, one of the beauties of this business I think that people have a hard time with in the beginning Y porque una de las cosas más difíciles en el negocio y las personas tienen dificultades al principio is understanding es darse cuenta that your success out of the business comes from helping other people. es que tu éxito en este negocio viene por ayudar a otras personas. And I'm excited about that. I'm excited about the idea Y yo estoy entusiasmado acerca de eso. Yo estoy entusiasmado acerca de la idea that somebody's going to come and they're going to go to work for me. de que alguien va a venir y va a trabajar para mí, They're going to commit to my business, que se van a comprometer con mi negocio, even more than I'm willing to commit in the beginning. e inclusive más de lo que yo estoy dispuesto al And principio. I understand that. Y yo entiendo eso. I remember when I first got in this business, Yo recuerdo cuando yo primero entré en este negocio, and you all have heard the story. y todos ustedes han oído la historia. I sit down with Bill one day and I says, "Okay, Bill, Yo me senté una vez con Bill y le dije, "Oh, muy bien, Bill." this is out at the Hilton in Springfield. I said, I've Eso fue en el Hilton de Springfield, en Missouri. heard the hype. Ya yo he oído los cuentos. That's how I looked at it. Así es como yo lo veo. I've heard all that. What I want to know Ahora, lo que yo quiero saber, is let's break down the barriers here. I want to know exactly what I got to do ahora lo que yo quiero saber es exactamente lo que yo tengo que hacer to go diamond in 2 years, because I had heard that there was a 2 to 5 year plan in the business, para llegar a diamante en 2 años, porque yo escuché que había un plan de 2 a 5 años, just as your new people have, tanto como todos ustedes aquí lo han oído. just as you've heard. And I said, if it can be done in 2, I'm going to do it in 2, but I need to know Y si se puede hacer en 2, yo quiero hacerlo en 2, pero yo quiero saber exactly what I got to do to get it done. exactamente lo que yo tengo que hacer para llegar a ser diamante en 2 años. And I'll never forget this. Y yo nunca me he olvidado de esto. Bill looked me right in the eye, and you've all heard the story, but he looked me right in the eye. Todos ustedes han oído la historia. Bill me miró fijamente en los ojos, No smile, no nothing. He says, nada de sonrisas ni de nada. if you will listen to a tape Si tú te escuchas una cinta every day todos los días for 2 years, por 2 años, if you'll read 10 minutes in a book that's on that tape and book list, si tú te lees 10 minutos diarios de un libro que está en esa lista de libros y cintas, every day for 2 years, 2 años, todos los días, if you'll attend every function or open meeting or rally or anything that si tú vas a todas las reuniones abiertas, rallies, seminarios, todo your upline's promoting, lo que tu upline promueve, that you should be there,
y te dice que tú debes estar allí. If you'll do that, Si tú haces eso, and if you'll draw as many possible circles as you can possibly draw y si tú enseñas el plan tantas veces como puedas, for 2 years, por 2 años, you'll have a diamondship. vas a ser diamante. And I started listening to what Bill was saying, and I started understanding what he was talking about, because what Comencé a escuchar lo que Bill estaba diciendo, y comencé a escucharlo en profundidad, we did is y comencé a entenderlo. we started listening to the tapes. We Y lo que ocurrió fue que comenzamos a escuchar las cintas, started reading the books. comenzamos a leer libros, You have done the same thing. We started going to the rallies. comenzamos a ir a todos los rallies y seminarios. And what we found is by the tape book rally system, Y lo que encontramos es que por el sistema de cintas, libros, rallies, seminarios, we started finding out that what was happening is we were building an attitude. lo que encontramos era que nosotros estábamos desarrollando una actitud Towards the business and an attitude towards ourselves una actitud hacia el negocio, una actitud hacia nosotros mismos and an attitude of us being in the business. y una actitud de nosotros estando en el negocio. And what we found out is we had a better attitude, Y lo que encontramos era que nosotros teníamos una mejor actitud our altitude in the business started going up. y nuestra altitud en el negocio comenzó a subir. Our pin level started going up. Los pines comenzaron a llegar. But it came from the tapes, the books, and the rallies. Pero todo venía de los libros, cintas y rallies. Why do we talk about tapes? Why as an organization or as building an organization, do you want to constantly talk about tapes? ¿Por qué tú siempre oyes hablar de cintas? ¿Por qué cuando tú estás construyendo una organización, tú constantemente quieres estar promoviendo las cintas? Because it's positive input. Porque es una entrada positiva. It's people that are saying you can do it. Son personas que te están diciendo, tú puedes hacerlo. It's people that are constantly building you up instead of tearing you down. Son personas que constantemente se están alabando en vez de criticando. If you're going into a negative office, and 99% of the time we are, porque si tú estás trabajando en una oficina y el 99% de nosotros lo estamos haciendo, then at least what we need to do is on the way home put in 30 or 40 or 50 minutes into our mind of good positive information. Por lo menos lo menos que podemos hacer es cuando salimos poner 20, 30, 40 minutos de información positiva en nuestras mentes Overcome it. para poder compensar con todo lo negativo del día. It gives us a chance to listen to people Nos da la oportunidad de escuchar a las personas who have the challenges that we have or that we may have in the future. que ya han tenido los retos que nosotros tenemos o que vamos a tener en el futuro. If we got a handle on it before that challenge comes up, Si nosotros entendemos esos retos y vemos los obstáculos antes que lleguen, we can solve that challenge or solve that problem before it comes up. entonces podemos verlo llegar y resolver el problema o vencer ese obstáculo antes de que llegue. It gives us confidence. Nos da confianza, It gives us belief. Don't y'all, nos da creencia, fe. when you listen to tape, all of a sudden you just get all pumped up? ¿No se han dado cuenta que cuando tú te escuchas una cinta estás lleno de energía You're just ready to go out and circle the whole world? y estás dispuesto a salir y hacerle círculo al mundo entero? We learn by other people's experiences. Nosotros aprendemos por la experiencia de otros. There's a saying in this business that I really think is true. You got two ways of picking up how to do the business. Y hay unos dichos en este negocio que yo creo que es cierto. Tú vas a enterarte de cómo hacer este negocio de dos formas. You're going to pick up by your own experiences Tú vas a enterarte por tu propia experiencia or by the experiences of others. o por la experiencia de otro. If you want to go diamond in this business, in Si tú quieres llegar a diamante en este 2 to negocio, 5 years, you better use other people's experiences. si quieres llegar a diamante en 2 a 5 años, tú aprende a utilizar las experiencias de otros Instead of your own. en vez de las tuyas. It gives us, it motivates us. It keeps a bigger vision of the business. Nos mantiene motivados, nos da una visión mayor del negocio. It constantly, haven't you all heard tapes and you hear them, and then you go back 6 months later and listen to them. When you hear them 6 months later, I didn't hear that the first time. ¿No te ha ocurrido que tú te escuchas una cinta y vuelves a esa cinta 6 meses después y dices, esto yo no lo oí cuando lo oí la anterior vez? You see, what it does is it constantly, mentally
keeps our mind open. And as we grow in our attitude, all of a sudden we can pick up something new that we hadn't heard a little earlier. Lo que hace es que, como vamos creciendo en el negocio, muchas veces podemos tomar cosas que estamos preparados ahora para entenderlas, que no estábamos preparados cuando lo oímos por primera vez. This is the end of side 1. Please turn the cassette over for the continuation of this program.